frente a la entrada principal, bajo un aguacero torrencial, con la gabardina empapada pegada a su cuerpo, ella se mantuvo firme, sin retroceder ni un solo paso. El capitán se burló y el teniente coronel le ordenó con brusquedad que se marchara. Sin embargo, momentos después, la sección de investigación se puso en movimiento y 3 helicópteros descendieron sobre la explanada. Y en el instante en que un general se cuadró ante ella y la saludó con un enérgico saludo militar, la base entera contuvo el aliento. Una lluvia helada caía sin cesar frente al puesto de guardia de la base de infantería del ejército, enclavada en una zona montañosa de la Sierra Madre. La niebla que envolvía el bosque se arrastraba lentamente sobre el alambre de púas, y los árboles, aún sin hojas, se erguían estoicos bajo el aguacero. En el suelo de concreto de la entrada, la lluvia había formado charcos, y junto a uno de ellos, una mujer permanecía en silencio. Era Ximena Salgado Rojas. Su gabardina oscura estaba empapada en los hombros, y en su mano sostenía una vieja bolsa de papel. Dentro de la bolsa, solo había 2 jugos Boeing de guayaba y algunas bolsas de dulces de tamarindo, nada especial. Eran simplemente las cosas que a Eladio Herrera Cruz le gustaban. Cosas que ella conocía desde hacía mucho tiempo, los pequeños gustos que él disfrutaba antes de desplomarse sobre su escritorio, agotado después de largas noches de estudio, cada vez que volvía a casa cubierto del polvo de la construcción. Ximena lo recordaba todo. Aunque Eladio nunca se lo hubiera dicho, ella lo sabía todo. El soldado raso Eladio Herrera Cruz no tenía 20 años. Tenía 30. Aunque era el de más bajo rango, era el de mayor edad en toda la base. La única razón por la que se había alistado a una edad tan tardía era para poder convertirse en fiscal. Desde los 20 años, había trabajado de día en obras de construcción y de noche se había sumergido en libros de derecho en un pequeño cuarto de alquiler. Había reprobado el examen de oposición 9 veces. Con cada fracaso, algo se iba desvaneciendo lentamente. Su energía, su orgullo, sus esperanzas para el futuro. Su cartera estaba casi siempre vacía y sus conocidos, uno a uno, se fueron alejando. Se distanciaron sin una sola palabra de explicación, como si no tuvieran tiempo que perder con alguien sin un futuro prometedor. En aquellos tiempos, Ximena permaneció a su lado. El primer encuentro de la pareja fue una casualidad. Ximena trabajaba en el turno de noche en una tiendita de abarrotes cerca de la obra, y Eladio entró después del trabajo. Al principio, él no era más que un cliente habitual. Pero una noche, tarde, se le cayeron los libros de la mochila y Ximena se los recogió. Vio las notas apretadas en los márgenes de las páginas. Al ver esas huellas de esfuerzo, Ximena no dijo una sola palabra. Simplemente se los devolvió en silencio. Ese fue el comienzo. Después de innumerables confesiones y en el momento en que Eladio estaba a punto de renunciar a todo, ella lo miró fijamente a los ojos y le dijo con calma: Eladio, solo una vez más. Esa fue toda la frase. No fue una persuasión lógica ni un consuelo cálido. Solo esa breve petición. Sin embargo, esa simple sugerencia fue lo que ancló a Eladio de nuevo a su pequeño escritorio. En la oscuridad de las 2 o 3 de la madrugada, cuando sus manos temblaban de agotamiento, recordaba su voz. Cada vez que quería rendirse, su voz resonaba en su mente. Parecía frágil, pero había en ella una extraña y sólida determinación. Finalmente, llegó la noticia de su aprobación. La noche en que confirmó el mensaje, Eladio se volvió hacia Ximena y le dijo: primero, voy al servicio militar. Ante esa declaración, Ximena rompió a llorar. Quería preguntarle por qué ahora, por qué justo en ese momento, cuando por fin todo había terminado, cuando por fin podían respirar. Habían pasado más de 10 años. Durante todo ese tiempo, Ximena tampoco había descansado. Para ganarse la vida, trabajaba toda la noche en la tienda y los fines de semana conducía como taxista de plataforma. En silencio, lo había apoyado sin una sola queja. Pero Ximena nunca dejó traslucir esos sentimientos. Si es el camino que crees correcto, entonces ve. Esas fueron las últimas palabras que Ximena le dijo. La noche antes de que él partiera, se sentaron juntos en un silencio prolongado. Era un tiempo que ninguna palabra podía llenar. En la profunda quietud, Ximena extendió la mano, tomó la muñeca de Eladio por un momento y luego la soltó. Eso fue todo. Así, Eladio se convirtió en un recluta a una edad tardía. Ximena continuó con su rutina diaria. Se despertaba, iba a trabajar, volvía a casa por la noche y los fines de semana le enviaba cartas. Pero hoy, en lugar de una carta, había venido a visitarlo en persona. Anoche, la voz de Eladio había sonado diferente. A través del teléfono, sintió una tensión, como si estuviera conteniendo alguna emoción. El contenido de la conversación fue trivial, pero Ximena lo percibió de inmediato.
Había escuchado su voz durante tantos años que podía reconocer el más mínimo temblor. Sabía que algo grave había ocurrido. Por eso se había levantado al amanecer y había venido hasta aquí. Mientras esperaba bajo la lluvia, Ximena observaba atentamente el interior de la base. Se oían gritos de entrenamiento cerca de la explanada y las luces se reflejaban en las ventanas de los dormitorios. Era una escena matutina perfectamente normal. Sin embargo, la mirada de Ximena se fijó en una ventana en particular. Alguien, desde el otro lado del cristal, la estaba observando. La lluvia corría por la ventana, pero a través de ella, sus rasgos eran claros. Era Eladio. Por su expresión, Ximena intuyó algo. A pesar de la ventana y la lluvia torrencial, la forma era inconfundible. Un moretón amoratado se extendía bajo su ojo izquierdo y alrededor de su mandíbula. No era una herida vieja, era una lesión de apenas 2 o 3 días. El corazón de Ximena dio un vuelco. Su mano apretó con más fuerza la bolsa de papel. Su semblante no cambió en absoluto, pero su mirada sí. Se volvió sigilosa y serena. Justo después, la puerta del puesto de guardia se abrió. Salió el capitán Damián Montes, comandante de la compañía. Su uniforme estaba impecable y su andar rebosaba superioridad. Al encontrarse con Ximena, la recorrió con la mirada de arriba a abajo, lentamente. Una mirada desprovista de toda vergüenza. Una mujer civil, de pie bajo la lluvia. En su mente, la conclusión ya estaba tomada. Una visitante, ni más ni menos. Damián levantó ligeramente la barbilla y preguntó: ¿A quién busca? Al soldado Eladio Herrera Cruz. Damián soltó una risita. Fue una risa leve, pero cargada de desprecio. Ah, el novato viejo. El semblante de Ximena se endureció, pero no vaciló. ¿Cómo que novato viejo? Damián resopló, ignorando descaradamente las palabras de Ximena. Dio un paso más hacia ella. De los que no pueden seguir el ritmo del entrenamiento y no entienden las órdenes de sus superiores. El más viejo de todos. Y añadió: anda presumiendo por ahí que pasó el examen para fiscal. La mirada de Ximena vaciló. No fue por la herida. Fue porque sabía que Eladio nunca se jactaría de algo así. Esa palabra no era un alarde. Alguien la había desenterrado. Y el hecho de que se usara como motivo de burla le dolió en un rincón del alma. ¿Cómo sabe eso? Damián resopló de nuevo. Toda la base lo sabe. Ximena exhaló lentamente. El sonido de la lluvia se intensificó por un momento y luego disminuyó. Detrás de la ventana del dormitorio, Eladio seguía observando. Ximena volvió a mirar su expresión. Los moretones, el labio partido y algo en su mirada. Culpa. Culpa por dejar que su esposa presenciara esa escena. La mirada de Ximena cambió lentamente. Dijo con calma: quiero ver a mi esposo. Fue una declaración breve. No era una amenaza ni una súplica. Simplemente dijo la verdad. Pero en sus palabras había una determinación inquebrantable de no retroceder. El capitán la miró por un momento al escucharla. Luego, soltó otra risita. Está en entrenamiento. Era una mentira evidente. El entrenamiento de la mañana ya había terminado. Un soldado que estaba junto al puesto de guardia lo sabía. El soldado abrió la boca para hablar. Capitán, ahora mismo en el dormitorio. Damián levantó una mano, haciéndole un gesto para que guardara silencio. El soldado cerró la boca de inmediato. Ximena no pasó por alto esa fugaz interacción. El hecho de que lo hubiera silenciado. Y además, que el soldado apartara la vista en ese instante. Ximena leyó la verdad. Damián se acercó un paso más a ella, incluso bajo la lluvia. Su voz era clara. ¿Cree que el cuartel es un patio de juegos? Ximena no retrocedió. Las gotas de lluvia seguían cayendo sobre los hombros de su gabardina. No levantó la voz. Al contrario, respondió con una voz sorprendentemente baja y serena. Solo quiero comprobar el estado de mi esposo. En el momento en que terminó de hablar, el semblante de Damián se endureció. Una dureza diferente a la de antes. La burla desapareció y en su lugar apareció una expresión gélida. Quizás consideró que las palabras de Ximena habían cruzado una línea, o quizás desde el principio su intención fue despacharla. Damián levantó la barbilla y dijo: ¿está tratando de entrar sin autorización a una instalación militar? Ximena dio un paso adelante. Creo que mi esposo ha sido golpeado. Por un instante, el aire a su alrededor se congeló. Los soldados dentro del puesto de guardia bajaron la vista al unísono. La mirada de Damián cambió rápidamente. Fue un instante, pero un destello de desconcierto cruzó por sus ojos. Inmediatamente, ese desconcierto fue reemplazado por ira. De repente, Damián extendió la mano. Era la bolsa de papel que Ximena sostenía.
se la arrebató y la arrojó al suelo. El jugo de guayaba estalló al chocar contra el pavimento. El líquido se mezcló con el agua de lluvia y se extendió sobre el cemento. Los paquetes de dulces también se desparramaron. Ximena miró hacia abajo. No dijo una palabra. Damián gritó: ¿vino aquí a sermonear a la base? Apenas terminó de hablar, Damián extendió la mano de nuevo. Esta vez, fue la gabardina de Ximena. Tiró con fuerza del hombro. Fue un instante. No hubo advertencia. Se oyó un desgarro. Un sonido seco y breve. La costura del hombro de la gabardina se rasgó limpiamente. Los soldados se quedaron helados. Nadie se movió. Nadie pudo hablar. Ese único sonido cambió por completo la atmósfera en la entrada. La lluvia seguía cayendo, pero ese sonido pareció resonar con una claridad particular. A través de la abertura en el hombro de la gabardina rasgada, quedó expuesto el cuello de Ximena. En ese instante, la mirada de alguien se detuvo allí. En el cuello de Ximena había una cicatriz. Era antigua. Una marca pequeña y profunda, de un color diferente al de la piel circundante. Era una cicatriz de quemadura, pero ni el soldado que estaba cerca sabía realmente qué era. Los soldados de la entrada solo vieron una leve cicatriz, y Damián ni siquiera miró. Nadie supo cuándo ni por qué se había hecho esa marca. Ximena miró en silencio su ropa dañada. Fue un instante de quietud, como si su respiración se hubiera detenido. Finalmente, levantó los ojos y miró fijamente a Damián. Su expresión aún no mostraba agitación, pero su mirada era diferente. No era irritación. Era una emoción mucho más intensa y profunda. La mirada de un experto que ha alcanzado un profundo dominio, la mirada de alguien que mantiene su verdadera naturaleza bajo un control perfecto. ¿Acaba de destruir mis cosas? Damián se burló. Pero esta vez, su risa sonaba mucho más forzada que antes. La mirada de Ximena lo estaba poniendo nervioso. ¿Acaba de destruir mis cosas? A pesar del temblor en su voz, luchó por ocultar sus verdaderos sentimientos. Alzando la voz. Si un civil interfiere con las operaciones militares, debería estar preparado para esto. En ese instante, la puerta del dormitorio del tercer piso se abrió de golpe. Un sonido de fuerza bruta. Por el resquicio de la puerta se vio una figura. Era el soldado Eladio, con el rostro hinchado. Se aferró al marco de la puerta y, mirando hacia allí, gritó: «Por favor, deténgase». Su grito resonó en el patio del edificio, mezclándose con el sonido de la lluvia. E inmediatamente después, desde la oscuridad detrás de él, otra persona agarró a Eladio por la cabeza. Soltó el pomo de la puerta se cerró de golpe. Ximena miró fijamente esa puerta. Era obvio lo que estaba sucediendo dentro de esa puerta de metal cerrada. Era la primera vez que Eladio gritaba. Era un grito que brotaba después de haber soportado todo lo que podía, cuando ya no le quedaban fuerzas para aguantar más. Ximena comprendió el significado de esa situación. En silencio, tomó un radio, sintonizó una frecuencia. Era un canal oxidado por el desuso, un canal que nunca buscaba, pero una frecuencia que nunca había olvidado. Ximena activó el interruptor de transmisión. General Vargas. Cuando el receptor respondió, Ximena dio la orden. Envío mi ubicación. La comunicación terminó en 5 segundos. Ximena guardó el radio y tocó distraídamente su ropa rota con ambas manos. Damián, con las manos en la espalda, sonrió con desdén. ¿A quién llamó? ¿A su papi? Ximena lo miró fijamente y dijo con indiferencia: «Pronto habrá mucho movimiento». Damián soltó una carcajada. Aunque sus palabras sonaron como una advertencia, él las descartó como insignificantes y apartó la cara. Finalmente, Ximena se quedó en silencio. No había lugar para excusas. Damián no lo sabía. No sabía que la ubicación de su objetivo acababa de ser transmitida, ni que en 30 minutos un helicóptero aterrizaría en el techo del cuartel. La ventisca continuaba. Justo después de que Ximena cortara la comunicación, la entrada del edificio quedó sumida en un profundo silencio. La nieve caía con una furia implacable, pareciendo aún más intensa que antes. Ximena se sentó tranquilamente en una silla del porche. Con las manos entrelazadas sobre su ropa rota, observaba los vasos de café y los sándwiches abandonados en el barro. Finalmente, levantó lentamente los ojos. Su rostro permanecía impasible. El capitán Damián seguía allí, de pie con arrogancia. Con las manos en la espalda, la observaba con aire de superioridad. Aunque seguía resoplando con desdén, algo había cambiado sutilmente. Una sensación de inquietud comenzaba a brotar en su interior. A pesar de todo, Damián, tratando de no mostrar su nerviosismo, habló en voz alta. «¡Qué espectáculo tan divertido!».
Ximena no respondió. Ni siquiera lo refutó. Esa misma actitud, paradójicamente, lo irritaba hasta la locura. Si ella gritaba, él podría responder, pero no había manera de lidiar con la indiferencia. Parecía que Ximena había encontrado su punto débil y lo estaba explotando. Simplemente aguantaba, recibiendo la ventisca. Fue solo un instante. Desde la parte trasera del cuartel, se escuchó el sonido de botas militares. Un sonido que se acercaba a toda prisa. Doblando la esquina aparecieron dos figuras. Era el sargento primero Mateo Navarro, el suboficial de operaciones. Un hombre de unos 50 años, un veterano con más de 40 años de servicio. Tenía una cicatriz en el entrecejo y su mirada irradiaba una intimidante presencia, producto de una profunda sed de sangre. Al llegar a la escena, se detuvo en seco. Los vasos de café tirados en el barro, la ropa rota, la actitud de Damián y Ximena, sentada estoicamente en la silla. La expresión de Mateo cambió mientras observaba rápidamente las pistas. ¿Qué sucede, mi capitán? Damián se sacudió el brazo como si estuviera molesto. Una civil que vino de visita está armando un escándalo. Mateo no mostró su acuerdo. En cambio, miró de reojo a Ximena, con calma y cortesía. A lo largo de sus 40 años de servicio, Mateo había visto todo tipo de situaciones problemáticas. Abuelas suplicantes, hombres que lanzaban insultos, jóvenes que se tragaban su desesperación. Todos ellos tenían algo en común. Su verdadera naturaleza se reflejaba en su rostro, ya fuera ira, miedo o vergüenza. Pero ella era diferente. Sosteniendo su ropa rota, sentada en una silla en medio de la nieve, estaba inquietantemente tranquila. Esa calma era natural. No parecía que estuviera tratando de ocultar algo, sino que esa era su verdadera personalidad. Mateo supo instintivamente que esa mujer no era una persona común. Sin embargo, no expresó su presentimiento en palabras. Simplemente se dirigió al capitán Damián con cautela. Capitán, creo que deberíamos calmar la situación. Damián lo interrumpió. Usted no se meta. Mateo guardó silencio, pero no se movió de su sitio. Justo en ese momento, llegó una noticia. Un soldado del puesto de guardia informó en voz baja. Sargento, el soldado Herrera Cruz ha presentado una denuncia en la sección de investigación. Ante esas palabras, la expresión de Damián se endureció por un instante. Se recompuso rápidamente, pero Mateo no pasó por alto esa breve reacción. Damián solo dijo con un tono grave. ¿Qué? El soldado, bajando la mirada, respondió. Parece que la llamada se hizo desde el dormitorio hace un momento. Damián se quedó sin palabras por un momento. Luego, miró fijamente a Ximena. Ella esperaba tranquilamente, como si ya lo hubiera anticipado todo. Momentos después, se escuchó el sonido de un vehículo en la carretera fuera de la base. Era un vehículo de transporte. El vehículo se detuvo frente al puesto de guardia y la puerta se abrió. La persona que bajó era el mayor Francisco Beltrán, un oficial adscrito a la sección de investigación. Tenía 30 años, una expresión fría y caminaba con paso pesado y decidido. Al pasar por el puesto de guardia, saludó con un leve gesto de cabeza a Damián. Inmediatamente después, preguntó, ¿dónde está el soldado Herrera Cruz ahora mismo? Antes de que Damián pudiera reaccionar, el soldado que estaba a su lado respondió rápidamente. Permanece en el dormitorio. Francisco se dirigió hacia allí de inmediato, pero Damián gritó desde atrás. Mayor, este es un asunto interno menor. Francisco no detuvo su paso. Vamos a comprobarlo. Al acercarse al interior del dormitorio y encontrarse cara a cara con Eladio, Francisco se detuvo en seco. Se hizo un silencio denso. Francisco era un veterano que había pasado mucho tiempo investigando casos disciplinarios. Problemas de agresión, abusos, hechos ocultos. Sus ojos habían visto innumerables de esas atrocidades. Con sus propios ojos vio las heridas de Eladio. Un moretón junto a la nariz derecha, una herida abierta, y además una cicatriz en la frente izquierda. Eran heridas de resistencia. Francisco frunció el ceño. Esto no es una simple medida disciplinaria. Eladio mantenía los labios apretados. Miraba ligeramente hacia abajo, con los ojos perdidos en el vacío. Francisco preguntó en voz baja. ¿Quiénes fueron los que hicieron esto? Eladio, por un instante, dudó. Apretó fuertemente la mandíbula. No ignoraba el peso que conllevaba denunciar a un superior dentro del ejército. Los días venideros después de la denuncia, las miradas que recibiría, una opresión que no podía describirse con palabras como represalias. Eladio dudó, temiendo por su futuro. Pero un instante después, levantó la cabeza y miró a Francisco. Y respondió. El comandante de la compañía.
En el momento en que terminó la frase, la tensión en el dormitorio se hizo más densa. El semblante de Francisco se ensombreció. Las miradas de los soldados que estaban cerca se clavaron en el suelo. Todos contuvieron la respiración. Esas pocas palabras tuvieron un profundo impacto en algunos de los presentes en ese espacio. Francesco abrió tranquilamente su libreta. Afuera, en el puesto de guardia, la lluvia caía a cántaros. No habían pasado ni 5 minutos desde que el oficial Beltrán sacó su libreta, cuando la atmósfera en el cuartel comenzó a agitarse pesadamente. Los rumores se propagan con facilidad dentro de los barracones. El hecho de que un oficial de investigación estuviera entrevistando en privado a un nuevo recluta. Y además, que ese nuevo recluta tuviera moretones en la cara. Los soldados guardaban silencio, pero se comunicaban con la mirada. Una ligera ansiedad se extendió por los pasillos, cerca de los baños, en los huecos de las escaleras. El suboficial de la unidad, Mateo Navarro, permanecía plantado cerca del puesto de guardia. A pesar de que su superior le había ordenado que se marchara, Mateo mantuvo su posición a una distancia prudente. 30 años de experiencia militar le habían enseñado una cosa por encima de todo: la habilidad para juzgar el momento adecuado para cumplir con su deber y las situaciones que debía evitar. Este era un momento para quedarse. Ximena permanecía en el banco, aferrada a su gabardina raída, con las piernas estiradas a ambos lados, parecía dispuesta a no moverse ni un ápice bajo el aguacero. En ese momento, el comandante de la base, el teniente coronel Ricardo Solís, se acercó a la entrada. Había recibido la noticia de que la sección de investigación se había movilizado. Ricardo aceleró el paso, pero en su rostro había más fastidio que confusión. El comandante, tras evaluar la situación de un vistazo, preguntó al capitán Damián con voz grave y profunda. ¿Qué sucede? Damián informó rápidamente. Una visitante externa solicitó entrar a la base y ahora ha llegado la policía militar. Ricardo movió la mandíbula y lanzó una mirada en dirección a Ximena. Luego, con un tono de irritación, espetó: Señora, este es un asunto interno de la base, así que por favor retírese. Ximena examinó a Ricardo, la insignia que simbolizaba su rango de comandante. Ximena la miró fijamente por un instante, como estudiándola, y luego dijo con calma: Esto terminará pronto. Ricardo frunció el ceño. No tenía ni idea de lo que significaba esto terminará pronto. No sabía si quería decir que se iba a ir o si se refería a otra cosa. El significado de sus palabras era extraño. Sin embargo, Ricardo no le dio más vueltas. Simplemente la catalogó como una civil problemática. Le gritó a Damián: Sácala de aquí. Y se dispuso a darse la vuelta. Justo en ese momento, a lo lejos, resonó un estruendo. Al principio, nadie le prestó atención. El ruido proveniente de más allá de la montaña era un fenómeno común. Podría ser un helicóptero de otra unidad en operaciones, o el ruido del equipo de una base cercana. Pero el estruendo se hizo cada vez más fuerte, y de una manera alarmante. No era simplemente un sonido de paso. Se dirigía hacia ellos. Un soldado raso miró al cielo, y se quedó helado. Un helicóptero. Ante sus palabras, los que estaban cerca también miraron al cielo. Sobre la cresta de la montaña apareció una sombra negra. No era uno. Eran 2. Y luego 3. Eran helicópteros de combate. Ni su diseño ni su forma eran los de un helicóptero de unidad ordinario. No tenían ninguna insignia en el fuselaje. Pocos soldados sabían lo que eso significaba, pero la intuición de todos fue la misma. Esto no era una situación simple. Los 3 helicópteros entraron en el espacio aéreo de la base y comenzaron a sobrevolarla en círculos. El estruendo hizo vibrar toda la base. Los soldados que estaban en la explanada detuvieron lo que estaban haciendo y miraron al cielo. También salieron los soldados que estaban en el comedor. Las ventanas de las oficinas administrativas se abrieron y las miradas se asomaron. Toda la base se quedó paralizada por ese único sonido. El teniente coronel Ricardo Solís se puso tenso. ¿Había programada alguna visita del cuartel general para hoy? El suboficial Mateo Navarro respondió: No, señor. Ricardo volvió a preguntar: ¿Apoyo operativo? Mateo negó con la cabeza. Tampoco hemos recibido esa notificación. Por primera vez, un atisbo de ansiedad se reflejó en el rostro de Ricardo. Agarró el radio de su cinturón e intentó comunicarse con el mando superior. Pero antes de que llegara una respuesta, un helicóptero ya había comenzado a descender hacia la explanada de la base. La aeronave comenzó a bajar de altitud lentamente. La corriente descendente levantó una nube de polvo de la explanada. Los soldados se cubrieron los ojos y retrocedieron.
El estruendo alcanzó su punto máximo y luego disminuyó un poco a medida que la aeronave aterrizaba. Las hélices seguían girando. La ráfaga de viento llegó hasta la entrada principal. Los faldones de la gabardina de Ximena se agitaron con el fuerte viento. Ximena no miró la aeronave. Ya lo sabía. Sabía cuándo llegaría y dónde aterrizaría. Ximena mantuvo la vista en sus manos. Las manos que descansaban sobre sus rodillas. Esas manos se apretaron brevemente y luego se relajaron. Nadie lo vio. Todas las miradas estaban puestas en la aeronave. El capitán Damián miraba la aeronave y fruncía el ceño. Un atisbo de ansiedad lo recorrió, pero no quería admitirlo. Debe ser algo relacionado con una operación, murmuró para sí mismo. Pero ningún soldado secundó sus palabras. La compuerta de embarque comenzó a abrirse. Los soldados que estaban en la explanada retrocedieron un paso sin darse cuenta. El teniente coronel Solís caminó hacia la explanada, intentando ver la insignia de rango. El sargento primero Navarro se quedó quieto en su sitio, y miró hacia Ximena. Ximena se estaba levantando lentamente. Se irguió de la silla y se ajustó una vez la arrugada gabardina. Mateo, al ver esa escena, lo tuvo claro. Esta mujer era la artífice de esta situación. En sus 30 años en el ejército, nunca había visto algo así. Que una civil, con una sola llamada telefónica, pudiera convocar a 3 helicópteros. Mateo respiró hondo, e instintivamente supo que lo que estaba a punto de suceder sería lo más grande que vería en toda su carrera militar. El sonido de la lluvia y el de las hélices del helicóptero se mezclaron, y en la explanada, la compuerta de embarque se abrió por completo. Cuando la compuerta se abrió por completo, por un momento no salió nada. Ese breve silencio aumentó la tensión en la base. El fuerte viento seguía levantando el polvo de la explanada y los soldados, aunque se cubrían los ojos, no apartaban la vista. El teniente coronel Solís, de pie en el borde de la explanada, estiraba el cuello tratando de identificar el rango. El capitán Damián, cerca de la entrada, deshizo el cruce de brazos y se enderezó. Su cuerpo fue el primero en intuir que llegaba a alguien importante. Y entonces, una figura descendió de la aeronave. Vestía un uniforme oscuro. Era un uniforme militar, pero no el de campaña habitual. Era un color intenso, más cercano a un traje de gala. Y en los hombros, las insignias de rango. Eran estrellas. No una, sino varias. El paso de la figura que cruzaba la explanada no era ni rápido ni lento. Era un ritmo perfectamente medido. No miraba a su alrededor. Era el andar de alguien con un destino claro. Los oficiales de la base corrieron atropelladamente hacia el general brigadier Arturo Vargas, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Especiales. El sonido de sus botas resonó por todas partes. Los comandantes de cada compañía y el personal administrativo salieron en masa, y los gritos de "a la orden" retumbaron. Sin embargo, el general Vargas no dirigió la mirada a ninguno de sus subordinados. No giró el rostro ni una sola vez ante los ruidosos saludos. Sus ojos, desde el principio, estaban fijos en la entrada principal. El teniente coronel Solís se adelantó de inmediato, como responsable de la unidad. Era su deber ineludible recibir a un superior de alto rango. Con un movimiento marcial, Solís gritó: "A la orden, teniente coronel Ricardo Solís, comandante del batallón". El general Vargas lo miró de reojo y espetó con indiferencia: "Apártese". Solís se quedó paralizado ante la orden. Pasó un segundo antes de que comprendiera la presión que contenía esa palabra. "Apártese". Inconscientemente, dio un paso a un lado. El general Vargas siguió caminando en línea recta. El general pasó la entrada, se detuvo bajo la lluvia y se plantó frente a Ximena, que vestía su abrigo roto. La distancia entre ellos era de apenas 2 pasos. El general Vargas la miró a los ojos, y luego bajó la vista con calma hacia el desgarro de su ropa. Una emoción afloró en sus pupilas. Era una ira hirviente, pero no alteró su expresión en lo más mínimo. El general Vargas levantó lentamente su brazo derecho. Era un saludo militar. "A la orden, mi comandante". Todos los presentes en la entrada presenciaron con sus propios ojos esa increíble escena. El oficial de más alto rango estaba saludando a una mujer civil. Frente a ella, con su abrigo raído, todos los oficiales y soldados se quedaron paralizados. Hasta la respiración pareció desvanecerse. Como si alguien les hubiera sujetado los tobillos, nadie podía moverse. Del rostro del capitán Damián, la sonrisa burlona se había evaporado por completo. El sorprendido teniente coronel Solís abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, solo sus labios se movieron en vano. Solís intentó recuperar el control, pero ese fue su límite.
No se le ocurrían las palabras para continuar. El acto de un comandante supremo saludando a una civil. Su cerebro giraba a toda velocidad tratando de descifrar el significado oculto, pero no encontraba ninguna respuesta plausible. En cambio, el sargento primero Navarro fue diferente. En el instante en que vio el saludo del general, lo entendió todo. 30 años de servicio militar. Esa experiencia le había permitido interpretar la verdad de esta situación. Sin decir palabra, corrigió su postura y observó a Ximena en silencio. Ya había sospechado que no era una persona común. Ese presentimiento finalmente se confirmaba en ese momento. El general Vargas bajó el brazo y exclamó con voz grave: «Mi comandante de las Fuerzas Especiales». Esa palabra rompió el silencio. Comandante de las Fuerzas Especiales. Este título golpeó los tímpanos de todos los presentes. Los soldados, asombrados, intercambiaron miradas. Los oficiales volvieron a examinar a Ximena. El abrigo roto, el pelo mojado por la lluvia, las 2 manos sobre las rodillas. Todo esto adquirió una perspectiva completamente nueva. Con una mirada extraña, con un significado totalmente diferente. El rostro del capitán Damián se tornó de un color ceniciento. Se podía ver cómo la sangre abandonaba su rostro. Su pupila se dirigió al hombro roto de Ximena. El momento en que la había agarrado y rasgado con sus propias manos se repetía en su mente. Los labios de Damián temblaban. No se sabía si intentaba excusarse o si era simplemente una reacción nerviosa, pero no pudo emitir ningún sonido. Ximena respondió al saludo del general Vargas con un silencioso asentimiento de cabeza. Luego, se giró y miró lentamente a Damián. Damián, abrumado por esa mirada, intentó bajar la vista, pero no había escapatoria. La luz de sus ojos parecía perseguirlo sin descanso, sin importar a dónde mirara. Se quedó helado, incapaz de moverse. Ximena comenzó a hablar. «Capitán Montes». Su voz era serena, pero esa calma resonó con fuerza en sus oídos. En el silencio sofocante, el susurro se extendió lejos, y todos en la entrada escucharon sus palabras con claridad. «Hace un momento, usted rasgó mi ropa». «No es así». La boca de Damián tembló. Se había quedado mudo. La boca que hasta hace poco había parloteado con arrogancia ahora estaba firmemente sellada. Ximena añadió: «Y también golpeó a mi esposo». Justo cuando terminaba la frase, el mayor Francisco Beltrán, el investigador de la policía militar, salió del cuartel, miró a Ximena e informó con claridad: «Hemos encontrado pruebas materiales». El aire en la base cambió en un instante. El giro de la situación no fue ruidoso. Al contrario, se hizo aún más silencioso. En ese silencio, todo el orden se estaba reorganizando. Los soldados que hasta hace un momento habían estado pendientes de Damián, levantaron la cabeza. Los oficiales evitaron deliberadamente las miradas de los demás. El teniente coronel Solís miró alternativamente a Damián y a Ximena, y luego bajó la vista al suelo. Las gotas de lluvia caían sin cesar. El general Vargas, de pie junto a Ximena, miró a Damián. Solo reinaba el silencio. Ese silencio era más afilado que una navaja. Damián estaba solo en medio de ese silencio. El hombre que hasta hace un momento había tenido la voz más fuerte frente a esa entrada, ahora era el hombre más miserable. Su abrigo rasgado ondeaba bajo la lluvia. Ximena se levantó en silencio. El movimiento al erguirse de la silla fue lento. No tenía prisa. Se movía como alguien que no se siente presionado por las miradas de todos a su alrededor, aunque sabía que estaban todas puestas en ella. Debido a que había estado sentada bajo la lluvia durante mucho tiempo, la parte inferior de su abrigo estaba empapada. Ximena no la miró. En su lugar, se ajustó ligeramente el hombro del abrigo rasgado. En la parte donde la tela del hombro estaba completamente desgarrada, se veía el forro. Ximena lo palpó y luego se quitó la chaqueta en silencio. El interior de la chaqueta quedó a la vista. No era un uniforme militar. Era ropa de civil. Pero de un bolsillo interior de la chaqueta, la mano de Ximena sacó algo. Era algo negro. Una funda delgada y rectangular. Era una identificación militar. Ximena no le entregó la identificación desplegada al general Vargas. Simplemente la sostuvo en la mano frente a la entrada. Con eso era suficiente. El hecho de que el general Vargas estuviera a su lado ya lo decía todo. El general Vargas dio 2 pasos hacia adelante. Miró en silencio a los oficiales y soldados reunidos frente a la base. Nadie hablaba. Nadie se movía. La mirada del general Vargas no era severa, pero el significado que contenía era claro. Sabía todo lo que había sucedido en esa escena, y no dejaría pasar el incidente. El general Vargas exclamó: «Permítanme presentarles». Su voz no era alta,
pero se escuchó con claridad a través de la lluvia. Giró la cabeza hacia Ximena y concluyó. La actual comandante de las Fuerzas Especiales, un breve silencio. Es miembro de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, otro silencio. General de División Ximena Salgado Rojas. En el momento en que terminó de hablar, el aire en la entrada se congeló de una manera aterradora. General de División. 3 estrellas. 5 rangos por encima del comandante de esta base, el teniente coronel Solís. 2 rangos por encima del propio general Vargas. Comandante de las Fuerzas Especiales. La líder del Comando de Operaciones Especiales. Esa militar estaba ahora frente a la entrada, con una chaqueta rota en la mano. El rostro del capitán Damián se puso blanco como el papel. La palabra blanco no era una exageración. El color desapareció de sus labios. Su mirada vacilaba. Seguramente, las situaciones de los últimos momentos se reproducían a toda velocidad en su cabeza. El momento en que pensó que era una simple visitante civil, la forma en que la miró de arriba abajo, las palabras burlonas sobre el novato viejo, el haber tirado su bolsa al suelo y, finalmente, haberle arrancado la ropa. Todos esos recuerdos se superpusieron con el momento presente, y los pies de Damián comenzaron a temblar ligeramente. El teniente coronel Solís permanecía congelado. Hace un momento le había gritado que se fuera. Había dicho que era un asunto interno del ejército. Había dicho esas palabras con una fuerza considerable, a la comandante de las Fuerzas Especiales. Solís, repasando en silencio lo que acababa de decir, su expresión se endureció. Buscó palabras para excusarse, pero no las encontró. Ninguna palabra podría revertir esta situación. Los soldados eran diferentes. Estaban en shock, pero lo recibieron de una manera diferente a los oficiales. La esposa de ese soldado raso, de Eladio, el que acababa de gritar desde la ventana, era una general de división, la comandante de las Fuerzas Especiales. Los soldados se miraron entre sí. No hablaron, pero sus miradas compartían el mismo pensamiento. Al final, esa única llamada telefónica había convocado a 3 helicópteros. El sargento primero Navarro ajustó su postura en silencio, y, dirigiéndose a Ximena, ejecutó un saludo militar. Nadie se lo ordenó. Sintió que debía hacerlo. Una de las cosas más firmes que le habían enseñado sus 30 años de servicio militar, la capacidad de reconocer a un verdadero soldado. Navarro había estado observando a Ximena con esos ojos desde el principio, y ahora confirmaba que su presentimiento no estaba equivocado. Ximena recibió el saludo de Navarro con un ligero asentimiento, y luego miró a Damián. Damián, al recibir esa mirada, se puso en posición de firmes por puro instinto. Sus pies reaccionaron primero. La expresión de Ximena no estaba llena de ira. Eso, paradójicamente, era lo más pesado. La ira se puede enfrentar. Pero esta mirada era diferente. Era la mirada de alguien que ha observado a la gente durante mucho tiempo, la mirada de alguien que comprende la totalidad del incidente. Ximena exclamó: «Capitán Montes». Damián no pudo abrir la boca. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. «Usted rasgó mi ropa, ¿verdad?». Ante esas palabras, los pies de Damián se quedaron clavados en el suelo. No podía negarlo. Todas las personas en ese lugar lo habían visto. Los soldados del puesto de guardia, el sargento primero Navarro y, ahora, el general Vargas. Había demasiados testigos. Damián, con dificultad, separó los labios. De verdad, no lo sabía. Ximena, al escuchar esas palabras, guardó un profundo silencio. No saber. Damián también sabía lo que significaba esa frase. Era una excusa. Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho. Ximena recibió esas palabras de frente. Entonces, ¿está bien porque no lo sabía? Damián no pudo decir nada. Ximena continuó. Su voz seguía siendo fría. No se alzó, pero la sinceridad contenida en esa frialdad era clara. Mi esposo fue herido en esta base. Supongo que creyó que podía hacer algo así porque no sabía de quién era familiar. Damián intentó evitar su mirada, pero no había a dónde mirar. El general Vargas estaba a su izquierda, el mayor Beltrán a su derecha y Ximena estaba de frente. Ximena guardó en silencio la identificación militar en el bolsillo de su abrigo. Luego, se volvió a poner el abrigo roto sobre los hombros. A propósito, dejó que se viera el hombro rasgado. Eso decía más verdades que cualquier palabra. El mayor Beltrán dio un paso adelante. «Capitán Montes, acompáñeme». Damián no se movió. No podía moverse. Parecía que sus pies no le obedecían. Beltrán repitió la orden. Esta vez, fue breve. Ahora. Finalmente, el cuerpo de Damián se movió.
pesadamente, sin energía. Los soldados lo vieron alejarse con Beltrán. Nadie abrió la boca. Solo sonaba la lluvia. Ximena no vio cómo se alejaba Damián. Dirigió su mirada a la ventana del dormitorio. Detrás de esa ventana estaba Eladio. Imaginando lo que estaría pensando en ese momento, Ximena cerró los ojos por un instante y luego los abrió. La lluvia comenzaba a amainar. Una vez que la investigación de la policía militar comenzó en serio, el ambiente dentro de la base cambió por completo. No era solo que la atmósfera se hubiera vuelto sombría. Cosas que habían estado ocultas durante mucho tiempo comenzaron a salir a la superficie una por una. La investigación comenzó con los abusos del capitán Montes, pero a medida que se desenredaba el hilo, también salieron a la luz los casos de corrupción que lo rodeaban. No era solo Damián. Otros soldados en el mismo dormitorio también habían sufrido experiencias injustas. Simplemente, nadie se había atrevido a hablar. Sabían lo que significaba causar problemas dentro de la base. La herida que queda después de denunciar, que a veces es más dolorosa que antes de la denuncia. El mayor Beltrán se movió de manera sigilosa pero rápida. Entrevistó a los soldados del dormitorio uno por uno. Al principio, guardaron silencio. Apartaban la mirada y decían que no sabían nada. Pero Beltrán no tenía prisa. Llevaba mucho tiempo haciendo ese trabajo. Sabía lo que contenía la mirada de un soldado que no habla. Era miedo. Esperó pacientemente hasta que ese miedo se disipara. Y finalmente, poco a poco, uno a uno, comenzaron a aparecer las declaraciones. Se reveló que el capitán Montes había puesto a Eladio en su punto de mira desde el principio. La razón era simple. Su edad. Un recluta de 30 años. En un colectivo como el ejército, eso es una fuente de incomodidad. No es un veterano, pero tampoco es joven. Su edad es similar a la de los oficiales, pero su rango es muy bajo. Esa ambigüedad claramente molestaba a Damián. Y se añadió algo más. El hecho de haber aprobado el examen de oposición. Damián se enteró de alguna manera. Y lo usó como un punto débil. ¿Por qué un tipo que aprobó el examen de fiscal se arrastra como un soldado raso? Si eras tan bueno estudiando, deberías ser bueno en el entrenamiento, ¿no? Esas burlas se repetían en el dormitorio. Al principio fue ligero. Luego se convirtieron en golpes. Eladio aguantó al principio. Creía que lo correcto era aguantar. Que la base era así. Que era una realidad que él, al haber llegado tarde, era una presencia incómoda. Ese pensamiento lo mantuvo en silencio. Pero había un límite. Su cuerpo fue el primero en reconocer ese límite. Las heridas aparecían de nuevo antes de que las anteriores sanaran. Sus labios se abrían de nuevo antes de que pudieran cicatrizar. Aún así, Eladio no le dijo nada a Ximena. Sabía que se preocuparía. No, que haría algo más que preocuparse. Y eso le daba miedo. Eladio intuía vagamente lo que sucedería si Ximena actuaba. Pero al final, su voz tembló. A través del teléfono. Y poco después, Ximena llegó. Mientras la investigación continuaba, surgieron otros rumores en la base. Rumores sobre Eladio. Un soldado del mismo dormitorio le contó al mayor Beltrán, con cautela, pero con gran certeza. El soldado Eladio dijo que su esposa se encargaba de todos los gastos de la casa. Hasta ese momento, Beltrán había estado tomando notas. Pero se detuvo. Luego, le preguntó al soldado. ¿Él mismo lo dijo? El compañero negó con la cabeza. No lo escuché, pero simplemente lo supe. Al verlo recibir paquetes. Eran paquetes. Eladio recibía paquetes de Ximena con frecuencia. Recibir paquetes en la base es algo común, pero los que recibía Eladio eran muy diferentes. Las cajas siempre tenían la misma forma y el mismo peso. Nunca fallaba una vez. Incluso cuando era difícil salir de permiso, los paquetes llegaban. Sus compañeros se dieron cuenta, y vieron la expresión de Eladio cuando abría esos paquetes. Incluso en los momentos más agotadores en el dormitorio, su rostro se iluminaba al abrir esos paquetes. Era la expresión de alguien que tiene una esperanza que le ayuda a superar las pruebas. El soldado más antiguo continuó. Dijo que su esposa siempre lo animaba, cuando estudiaba para el examen y antes de alistarse. Ante esas palabras, Beltrán dejó los documentos a un lado, y miró al cielo. Se veía la entrada principal. Ximena estaba de pie en silencio con el general Vargas, con su abrigo roto de nuevo sobre los hombros. Beltrán observó la escena durante un largo rato. La comandante de las Fuerzas Especiales. La líder del Cuerpo de Misiones Especiales. Esa mujer había venido a ver a su esposo con un jugo de guayaba y dulces de tamarindo. Y había esperado sentada en una silla, bajo la nieve. Beltrán creyó entender lo que significaba. No era sobre rango ni poder.
Era simplemente algo de un ser humano a otro. A medida que se revelaba el contenido de la investigación, el aire en la base cambió. Los soldados comenzaron a observar a Ximena con atención. Era diferente a antes. Antes era conmoción, la presión que impone un alto rango. Pero ahora era diferente. Los soldados que escucharon la historia de los paquetes se sumergieron en sus pensamientos en silencio. Una mujer que durante más de 10 años había mantenido a su esposo mientras él estudiaba, y que lo había seguido hasta la base. Y a esa mujer, hoy, frente a esta entrada, le habían roto el abrigo. Y, además, no había vacilado ni una sola vez. Los soldados sintieron que entendían si eso se debía a su cargo o si simplemente era así como persona. El sargento primero Navarro permaneció en silencio en su puesto mientras se llevaba a cabo la investigación. Al escuchar los nuevos hechos que salían a la luz, se dio cuenta de una cosa. El hecho de que el capitán Montes hubiera tomado a Eladio como chivo expiatorio, que la causa fuera su edad y su éxito en el examen. En sus 30 años de servicio militar, Navarro había visto innumerables veces lo mismo, la incapacidad de tolerar a alguien con un talento superior. Cómo se manifiesta ese instinto cuando se tiene poder dentro del ejército. Navarro conocía el final, y por eso se sentía aún más desolado. Damián estaba siendo interrogado en la sección de investigación. La escuadra que dejó atrás cambió más rápido de lo esperado. Las palabras que habían estado reprimidas salieron a la superficie. Las cabezas de los soldados se levantaron un poco. Su respiración se hizo un poco más fuerte. Fue un cambio sutil, pero un cambio definitivo. Ximena no sabía la situación dentro de esa escuadra. Estaba afuera. Y si lo hubiera sabido, no habría cambiado mucho. En la mente de Ximena en ese momento solo había una cosa. Encontrarse con Eladio. Ver la cara de ese hombre directamente. Examinar de cerca esas heridas que había visto a través del cristal. Aparte de eso, no había nada más urgente para Ximena en ese momento. El general Vargas, junto a Ximena, dijo en voz baja: «Vamos». Ximena asintió en silencio. Y entonces, por primera vez en su vida, cruzó la entrada principal. El hospital militar estaba a 20 minutos en coche de la unidad. Era un hospital antiguo y pequeño al que se llegaba bajando una colina y siguiendo la carretera. Las instalaciones eran modestas, pero el interior estaba ordenado. Las luces incandescentes iluminaban los pasillos, y el característico olor a alcohol lo impregnaba todo. La razón por la que Ximena pudo entrar fuera del horario de visitas fue porque el general Vargas la acompañaba. Sin embargo, el general se detuvo frente a la habitación del hospital. No entró. Sabía que eso era lo que debía hacer en ese momento. Ximena, sola, agarró el pomo de la puerta. La habitación era pequeña. Solo había 2 camas, pero la de al lado estaba vacía. En la cama junto a la ventana yacía Eladio. Al oír el sonido de Ximena empujando la puerta, Eladio levantó la cabeza. Y se quedó paralizado. Era su esposa. Todavía llevaba puesto el abrigo roto. Su pelo, que se había mojado con la lluvia, se estaba secando. Al encontrarse en esa situación, Eladio intentó apartar la mirada. Pero no había dónde esconderse. Era una pequeña habitación de hospital, y Ximena ya había entrado. Ximena vio la expresión de Eladio. Era la primera vez que lo veía de cerca. Era diferente a cuando lo vio a través del cristal. El moretón debajo del ojo izquierdo estaba de un color morado intenso. Parecía tener unos 3 días. En la comisura de sus labios, la herida abierta tenía una costra. En su muñeca derecha había un rasguño. Una herida de defensa. Ximena examinó esas cicatrices meticulosamente. En silencio, con calma. Su rostro no vaciló, pero las lágrimas asomaron a sus ojos. Antes de que cayeran, Ximena cerró los ojos por un momento y luego los abrió. Eladio rompió el silencio. «Lo siento». Ximena, sin responder, acercó una silla al lado de la cama y se sentó. Luego, miró el dorso de la mano de Eladio, la mano derecha con la cicatriz del rasguño. Ximena estuvo a punto de tomar esa mano, pero se detuvo por un momento. Preocupada por tocar la herida, rodeó con cuidado la parte inferior de su muñeca. No había frialdad, solo un calor puro. Eladio bajó la vista ante esa calidez. «Quería ocultártelo». Ximena susurró en voz baja. «Lo sé. Sé que lo hiciste para que no me preocupara». Eladio guardó silencio. Ximena respondió 2 veces seguidas de la misma manera. «Lo sé». En esas breves palabras no había ni rastro de reproche. No le preguntó por qué lo había ocultado. Simplemente significaba que lo entendía todo. Para Eladio, eso fue aún más doloroso. Si al menos se hubiera enfadado, podría haberse excusado, pero estaba tan tranquila que no sabía qué hacer. «¿Tu abrigo?»,
Eladio miró el hombro de Ximena, donde la costura rota dejaba ver el forro. La voz de Eladio se quebró. ¿Fue ese tipo? Ximena asintió. Las pupilas de Eladio temblaron violentamente. Todo era su culpa. Por estar él en esa base. Ximena había venido hasta aquí y al final le habían roto la ropa. Eladio se mordió el labio inferior con fuerza. No le salían las palabras. Ximena, mirándolo, lo consoló. Podemos comprar uno nuevo. Eladio levantó la vista. Vio los ojos de Ximena. Unos ojos que brillaban con firmeza. En esa mirada que había visto a través de la ventana ya se había formado una firme determinación. Eladio también se dio cuenta de ese hecho. El impacto de una sola llamada de Ximena y sus consecuencias ya habían llegado hasta esta pequeña habitación de hospital. 3 helicópteros, el saludo de un general, la detención por parte de la policía militar. Finalmente, los ojos de Eladio se llenaron de lágrimas. Luchó desesperadamente por contenerlas. Igual que había reprimido sus emociones durante los últimos meses en la base. Pero esta vez era realmente diferente. La emoción que había explotado cuando gritó por la ventana aún no se había enfriado. Y además, la mano de Ximena envolvía su muñeca con ternura. Ante esa calidez, todo intento de contención se volvió inútil. Gruesas lágrimas comenzaron a rodar. Ximena no le ofreció ninguna palabra de consuelo. Tampoco retiró la mano que lo sostenía. Simplemente permaneció a su lado en silencio. Mientras Eladio sollozaba, Ximena se quedó sentada, esperando, por la ventana de la habitación del hospital. Una primavera brillante comenzaba a asomarse. Los nubarrones se estaban disipando. El cielo, que había estado oscuro toda la mañana, se aclaraba gradualmente. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba el pie de la cama de Eladio. Después de un largo rato, Eladio fue el primero en hablar. Fue gracias a ti que aprobé. Ximena levantó la cara. ¿El examen? ¿La oposición? Ximena observó a Eladio en silencio. Luego, negó suavemente con la cabeza. Te equivocas. Lo lograste tú solo. Aunque fui yo quien te animó a intentarlo una vez más, Ximena hizo una pausa y añadió, fuiste tú quien decidió empezar de nuevo después de escuchar mis palabras. Empezar a estudiar a las 2 de la madrugada o entrar a la sala de examen 10 veces. Todo eso eran cosas que yo no podía hacer por ti. Eladio, secándose las lágrimas, la miró. Sin ti, habría sido imposible. Lo habrías hecho bien tú solo. No. Se miraron en un profundo silencio. Parecía una lucha de voluntades en la que ninguno de los dos quería ceder, pero no parecía en absoluto una discusión. Era la comunicación de dos compañeros que habían caminado juntos hacia el mismo lugar durante muchos años. Una conversación en la que ganar o perder no tenía sentido. El silencio descendió. A través de la ventana, la primavera se adentró con más intensidad. El interior de la sala se iluminó. Eladio, mirando al techo, preguntó, ¿qué harás cuando seas fiscal? Ximena, sorprendida por la inesperada pregunta, se detuvo un momento. Luego, respondió con calma. Esa no es una respuesta que yo deba dar. Eladio la miró, porque quien aprobó fuiste tú. Lo que yo quiera es menos importante que cuál es tu objetivo. Eladio se sumergió en sus pensamientos brevemente. No necesitó mucho tiempo para reflexionar. Era una verdad que ya comprendía plenamente. La única fuerza motriz que le había ayudado a recuperarse cada vez que caía exhausto durante más de 10 años de estudio. Quiero proteger a los débiles. Los ojos de Ximena brillaron serenamente. Esta vez no lo ocultó. Las gotas de agua que se habían acumulado en el borde de sus ojos rodaron por sus mejillas. Ximena no se secó las lágrimas. Al ver esto, Eladio, con expresión de desconcierto, preguntó, ¿por qué lloras? Ximena sonrió radiante. Lloraba y sonreía al mismo tiempo. No estoy llorando, pero si estás llorando, es agua de lluvia. Eladio también sonrió, con un moretón amoratado y el labio partido. Sonrió abiertamente. Su risa resonó suavemente por toda la habitación, bajo la luz brillante y la primavera. Los dos rieron así. Ahora, el cielo fuera de la ventana estaba deslumbrantemente despejado. Los nubarrones habían desaparecido tras las montañas. La luz del sol de la mañana llenaba profundamente el resquicio de la ventana. Era acogedor. Sobre la manta de Eladio, sobre las 2 manos de Ximena, sobre su camisa manchada, esa luz se filtraba constante y suavemente. Ximena soltó con cuidado la mano que sostenía su muñeca. Y luego, evitando la zona herida, posó su mano muy suavemente cerca de la lesión de Eladio. Él miró esa mano en silencio. Y moviendo la suya, tomó la mano de Ximena y no dijo nada. No dijo nada. No necesitaban palabras.
Más de 10 años estaban contenidos en esa mano. Los tiempos en que estaban cubiertos del polvo de la construcción, la tenue luz que se filtraba a través de la ventana de una habitación vieja, las 9 notificaciones de suspenso. Y la primera de aprobado. El silencio de la noche antes de alistarse, el sonido de la lluvia de la mañana en que vino a visitarlo. Todo eso estaba ahora en esa mano. Era cálido. Y finalmente, el frío terminó. Después de que florecieran las flores, la investigación de la Fiscalía Militar contra el capitán Damián Montes avanzó más rápido de lo esperado. Al principio, comenzó como un simple caso de agresión, pero a medida que la investigación se prolongaba, su alcance se amplió. No era solo Eladio. 7 soldados más de la misma unidad confesaron haber sido víctimas. Algunos de los incidentes habían ocurrido durante meses. No era solo Damián. Eran cosas que no habían podido sacar a la luz. El mayor Beltrán anotó cada historia con calma, sin apresurar a nadie. Cada vez que los soldados se detenían, él esperaba. Y esa espera sacó a la luz otras verdades. Damián fue finalmente dado de baja con deshonor. El día que se dictó la sentencia del tribunal militar, la base estaba en silencio. No hubo alboroto. Algunos lo esperaban, otros no lo sintieron. Pero todos compartían un sentimiento común, que algo había terminado. Y que algo había cambiado drásticamente. El teniente coronel Solís fue posteriormente requerido por el mando superior para presentar un informe detallado. El hecho de haberle dicho a la comandante de las fuerzas especiales que se fuera cuando vino a visitarlo. El haberlo desestimado como un problema interno del ejército. Esos hechos quedaron registrados en el informe. Se dice que Solís, mientras escribía su carta de disculpa, no pudo sostener el bolígrafo durante mucho tiempo. Más tarde, cuando le contó la historia al sargento primero Navarro, este no le dio ninguna respuesta. Simplemente escuchó. Una de las cosas que le habían enseñado sus 30 años de servicio militar, que hay algunas cosas que es mejor no decir. El sargento primero Navarro, después del incidente, presentó una propuesta por su cuenta. Era una opinión sobre la renovación de la sala de descanso de los soldados. Era algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo, pero no había podido decirlo. Este incidente lo impulsó a sacarlo a la luz. La propuesta pasó por el comandante de la compañía y se remitió al mando superior. No sabía cómo cambiarían las cosas. Pero Navarro se prometió a sí mismo que estaría satisfecho con el simple hecho de haberlo hecho. Informar cuando hay que informar. A través de este incidente, reafirmó que ese era uno de los principios que un soldado debe tener. Eladio regresó al centro de entrenamiento 15 días después. Después de una operación en un hospital más grande, volvió a vestir el uniforme. La mañana de su regreso, la luz del sol entraba por la ventana del hospital. Eladio, mientras se abotonaba la chaqueta, miró de reojo por la ventana. Las nubes que hasta ayer habían estado oscuras se habían despejado por completo. Parecía que la primavera había llegado por completo. Eladio, mirando las nubes, se hizo una promesa. Ya había decidido lo que haría cuando terminara su servicio. Pero fue un momento para reafirmar esa decisión en su corazón. El día que regresó, sus compañeros estaban de pie en la entrada del dormitorio. Era una situación inusual. Simplemente estaban allí. Pero cuando Eladio se acercó, uno de ellos dijo con voz grave: «Bien hecho». Dentro de la base, era una expresión que no tenía en cuenta la jerarquía. Era un consuelo que solo un compañero podía ofrecer. Eladio detuvo sus pasos. Y asintió. Sus palabras no fueron largas, pero le sirvieron de consuelo. Después de eso, las miradas con las que trataban a Eladio en la base cambiaron. El hecho de que fuera mayor, el hecho de que hubiera aprobado el examen de fiscal. Esos hechos ya no eran una excusa para el acoso. Al contrario, los miembros de la unidad a veces le preguntaban a Eladio cosas confusas relacionadas con la ley. Eladio les contaba lo que sabía. Lo que no sabía, decía que no lo sabía. Esta honestidad caló hondo en los soldados. La temperatura dentro del dormitorio cambió gradualmente. Los soldados se dieron cuenta entonces. La realidad de que la ausencia de Damián pudiera cambiar tantas cosas. Ximena, después de que pasara todo, volvió a su rutina diaria. El cuartel general, el comando, la oficina. Llegaba temprano cada mañana. Leía documentos, firmaba, asistía a reuniones. A simple vista, no había cambiado nada en absoluto. Pero en un rincón de su escritorio de oficina, algo había cambiado. Era una carta que Eladio había escrito desde el hospital. Era un papel escrito a mano. La letra era torcida. La había escrito cuando la articulación de su mano derecha aún no se había recuperado del todo. El texto no era largo. En el papel ponía: «Fue una suerte que vinieras. Te compraré una camisa nueva.
Sin falta. La tarde que recibió esa nota, Ximena volvió a casa temprano por primera vez en mucho tiempo. Al llegar a su habitación, preparó la cena. Aunque comía sola, la preparó con esmero. Mientras comía, miró por la ventana. Era una tarde de primavera. Soplaba una brisa suave y las ramas de los árboles se mecían. Las flores estaban todas abiertas. Ximena, mirando hacia afuera, cerró los ojos por un momento. Ximena sabía qué tipo de fiscal sería Eladio. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Sabía qué tipo de hombre era. Un hombre que, mientras trabajaba en la construcción, nunca soltaba los libros. Un hombre que, a pesar de caer 9 veces, no se desesperó. Un hombre que, a pesar de resultar herido en la base, intentó no preocupar a su esposa. Ximena sabía, desde hacía mucho tiempo, de qué manera trabajaría ese hombre si se convirtiera en fiscal. Por eso le dijo, inténtalo una vez más. En esas palabras había confianza. La confianza de que este hombre sería sólido. Ximena abrió los ojos. Y volvió a desplegar la carta, la letra torpe. Una letra escrita con una mano que no se había recuperado del todo. Ximena la acarició suavemente con el dedo. Sintió la textura del papel. No era suave. Era solo papel. Pero para Ximena, se sentía cálido. No compró un abrigo nuevo. Llevó el abrigo roto a una sastrería. El sastre dijo que sería difícil de arreglar, que la costura estaba completamente rota y sería difícil restaurarla como antes. Ximena lo pensó un momento y dijo, simplemente haga lo que pueda. El sastre ladeó la cabeza, pero lo aceptó. 7 días después, el abrigo regresó. No estaba perfecto. La zona reparada en la costura del hombro se notaba. No era exactamente igual que el abrigo original. Ximena volvió a colgar ese abrigo en su armario. No lo guardó. Lo dejó colgado, con esa cicatriz. Algunas cosas no se pueden restaurar por completo, pero eso no es motivo para deshacerse de ellas. Se pueden dejar en su sitio, con la cicatriz que queda. Así pensaba Ximena. No solo sobre el abrigo, sino sobre muchas otras cosas. Afuera soplaba el viento. Era un viento de primavera. Ya no era un viento frío. Las ramas de los árboles se mecían con ese viento. Las hojas se rozaban entre sí, haciendo ruido. Ximena, escuchando ese sonido, volvió a doblar la carta, y la guardó en el cajón del escritorio. Con cuidado, para que no se arrugara. Mañana también tenía que ir a trabajar temprano. Tenía aprobaciones pendientes, reuniones y informes que le esperaban. Las tareas se acumulaban para el día siguiente. Ximena, sabiéndolo, no sintió prisa. Esa noche, quería escuchar un poco más el sonido de este viento de primavera. A pesar de todo, fue una noche magnífica. El significado y la lección final son los siguientes. El uniforme militar no se viste para hacer alarde de poder. Es una prenda que se viste para volverse más humilde, más responsable, para no pisotear imprudentemente a los débiles. Pero alguien, olvidando ese significado, ejerció su fuerza, y alguien, hasta el final, no perdió su dignidad ni en el silencio. Y lo que quedó al final no fue la arrogancia del que gritó más fuerte. Fue la responsabilidad de una persona que no vaciló ni bajo la lluvia, la sinceridad de no abandonar nunca el lado de la persona herida. Solo eso, al final, silenció a todos. Lo que se derrumbó ese día fue la arrogancia de un oficial, y lo que se demostró fue el peso de una persona silenciosa.